Muy buenos días, docente. En este momento voy a realizar la presentación de la evidencia llamada API, en el cual nos dice que, teniendo en cuenta la evidencia anterior, debemos realizar un testing de la API usando la herramienta Postman, ¿sí? La evidencia a presentar es esta, donde puntualmente nos están pidiendo unas indicaciones aquí, unos requerimientos, que nos dice primero que todo que debemos instalar la herramienta Postman, que se debe realizar un video mostrando el testing de la API con la herramienta Postman, con la herramienta ya instalada, documentar con pantallas el testing realizado y entregar los endpoints de las APIs. Bueno, para ello primero que todo vamos a ir a nuestra base de datos para allí poder mostrar la tabla que ya creamos. Nuestra base de datos que ya creamos. En esta creamos la base de datos llamada test. Y ya tenemos creada su tabla llamada users. Vamos a trabajar sobre la tabla de users, en el cual contiene 5 columnas. La primera es el ID, la segunda es el name, la tercera es el apellido, la cuarta es el usuario y por último tenemos el password que va a tener ese usuario. En el archivo database, pues aquí tenemos la creación de la base de datos. En la primera parte pues, del código se encarga de, de crear la conexión a la base de datos. Para esto estamos utilizando la función MySQL Connect para establecer la conexión, donde le vamos a pasar como argumentos el nombre del servidor, en este caso lo tenemos como localhost, el nombre de usuario de la base de datos, que aparece como root, la contraseña, en este caso no tengo contraseña, entonces por eso la dejamos vacía, pero por lo general siempre se debe proporcionar una contraseña. Y por último tenemos el nombre de la base de datos, que en este caso es test. Este punto o esta conexión es muy importante pues porque nos permite comunicarnos con la base de datos y así poder realizar consultas y actualizaciones de datos desde nuestro código PHP. Sin esta conexión, cualquier intento de acceder a la base de datos sería imposible. Bueno, entonces primero vamos a realizar el test con el archivo register, que es el de registrar los usuarios. Entonces, pues este es el archivo register que contiene el código PHP, que pues obviamente gestiona el registro de usuarios en nuestro sistema. Este archivo primero incluimos el database, que nos permite establecer la conexión con nuestra base de datos MySQL. Tenemos dos variables, una para error y otra para success, que utilizamos para mostrar mensajes de error y de éxito, pues esto ya respectivamente. Tenemos una solicitud post donde verificamos si se ha enviado una solicitud post, lo que indica que se ha enviado el formulario de registro. Tenemos la parte de la recuperación de datos. En esta parte recuperamos los datos del formulario enviado que están en formato JSON y los decodificamos para poder utilizarlos en nuestro script. Tenemos la validación también de los campos, donde verificamos que todos los campos requeridos, como es el nombre, el apellido, el usuario y las contraseñas, estén presentes en los datos recibidos. Luego verificamos que el usuario existente. Aquí es donde en esta parte comprobamos si el nombre de usuario ya existe en nuestra base de datos. Y pues para poder evitar registros duplicados, es este procedimiento. Tenemos el hash de contraseña y registros, que pues si todo está correcto, generamos un hash seguro de la contraseña antes de guardarla en la base de datos y registramos al nuevo usuario. Luego tenemos una respuesta en formato JSON. Así con esta respuesta podemos enviar de vuelta al cliente pues una respuesta en formato JSON indicando si el registro fue exitoso o si hubo algún error. Esto es muy importante, sobre todo para nuestros test en el Postman. Ya entonces aquí en Postman vamos a realizar nuestro primer test, que es con el registro de un usuario. Entonces aquí en formato JSON vamos a incluir los campos que requiere nuestra base de datos, como es el name, en este caso va a ser Nelson, el last name, el apellido va a ser García. Como usuario tenemos a Alex con doble X 0137 y el password va a ser 123456. Entonces, al hacer clic en Send, nos tiene que retornar Bueno, como vemos aquí nos dio error porque no hemos levantado el servidor o el servicio en PHP. Entonces nos dirigimos nuevamente al proyecto. Aquí en la línea de comandos de la terminal vamos a escribir PHP raya S de servidor, nombre del servidor que es localhost y lo estamos corriendo en el puerto 3000. Le damos enter y ya quedó levantado el servicio y volvemos nuevamente a Postman a realizar la prueba. Mire, exactamente nos retornó un JSON que dice success, usuario creado exitosamente y con un 200 OK.
un status 200. Esto es importante, ya que nos está pues indicando que el usuario se registró correctamente. Aquí perfecto. Y entonces, ahora tenemos aquí el archivo de login que maneja pues el proceso de inicio de sesión en nuestra aplicación. Hemos utilizado PHP para manejar la lógica de inicio de sesión. La conexión a la base de datos se realiza en el archivo database PHP que hemos incluido al principio del archivo. Verificamos si se ha enviado una solicitud POST y luego recuperamos los datos enviados en formato JSON, igualmente que en el archivo de registro. Validamos los datos y consultamos la base de datos para verificar las credenciales del usuario. Si las credenciales son válidas, establecemos una sesión y respondemos con un mensaje de éxito en formato JSON. Si las credenciales son incorrectas, respondemos con un mensaje de error en formato JSON también. Ahora continuamos con la prueba en Postman. Para probar el inicio de sesión en nuestra aplicación utilizaremos Postman. Entonces aquí tenemos Postman, abrimos y seleccionamos el método POST para este caso. Ingresamos la URL que aquí ya la tenemos lista, que esto es lo que se conoce como endpoint. En este caso sería el endpoint del inicio de sesión. En el cuerpo de la solicitud proporcionamos el nombre del usuario y la contraseña en formato JSON del usuario que anteriormente habíamos creado. A ver, si lo creamos de forma errónea inicialmente, vamos a ver que esto nos va a arrojar un error, que también ya lo tenemos preparado. Entonces el error que nos va a arrojar dice aquí, error, credenciales incorrectas. ¿Correcto? Y vamos a hacer la prueba ingresando las credenciales que son correctas. Entonces pues, nos va a generar un mensaje de éxito que nos va a decir inicio de sesión exitoso. Entonces aquí podemos ver que el inicio de sesión es una parte esencial de nuestra aplicación y es importante asegurarnos de que funcione correctamente. Pues con la ayuda de Postman podemos realizar pruebas exhaustivas de inicio de sesión y pues también así poder garantizar una experiencia de usuario fluida y segura. Muchas gracias, docente. Esta fue la presentación de las pruebas en Postman de los endpoints del inicio de sesión.